Porque el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano, mi hermana y mi madre. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Porque los que se enaltecen serán humillados, y los que se humillan serán enaltecidos. Bienaventurados los que son perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que son perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dejen que los niños vengan a mí, y no los estorben, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. El que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Entonces te digo, pregunta y te será dado, busca y lo encontrarás, toca, y la puerta se abrirá para ti. Deje que el que está entre ustedes que está sin pecado sea el primero en arrojar una piedra. Bienaventurados los misericordiosos, porque se les mostrará misericordia. Porque, ¿de qué le aprovechará al hombre si gana el mundo entero y sufre la pérdida de su alma? Yo soy el camino, la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Y sabe que estoy contigo siempre, sí, hasta el final de los tiempos. No deje que se angustien. Confianza en Dios, confía también en mí. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Más numerosos que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. Lo que entra por la boca del hombre no le hace impuro. Al contrario, lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ay de la carne que depende del alma, ay del alma que depende de la carne. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron, y creyeron. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le han sido perdonados porque ha demostrado mucho amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Ánimo y levantad la cabeza porque se acerca la liberación. No se puede servir a Dios y al dinero. Los estoy enviando como ovejas en medio de lobos, por lo tanto, demuestren ser cautelosos como serpientes, y, sin embargo, inocentes como palomas. Quien no está conmigo, está contra mí. El que halle su alma la perderá, y el que pierda su alma por causa de mí la hallará. Cuando des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. El que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor. Así que yo les digo, pidan, y se les dará, busquen, y encontrarán, llamen, y se les abrirá la puerta. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Muchos que son primeros serán últimos, y los últimos, primeros. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?
No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Todavía hay una cosa que falta en cuanto a ti: vende todas las cosas que tienes y distribuye entre los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sé mi seguidor. No mintáis, y no practiquéis lo que odiáis, porque todo se revela delante del rostro del cielo. Yo y el Padre uno somos. Sígueme. En los momentos más difíciles de tu vida, yo siempre estaré a tu lado.